Bienvenida, Moira. Es un gusto tenerte en este seminario, en este espacio de diálogo. La doctora Moira Pérez es investigadora académica de la UBA y nos mandó un texto muy interesante que lleva por título Injusticia epistémica y representaciones del pasado de los nuevos sujetos. Le doy, Daniel va a hacer la presentación de Moira y entonces adelante, Daniel. Bien, buenas tardes para Moira, que sabemos que está en Berlín. Buenos días para los colegas latinoamericanos. Donde estén, ¿no? Estamos muy contentos de presentar hoy día a esta tremenda filósofa argentina, dedicada a la filosofía de la historia, entre otras cosas. Voy a hacer una pequeña presentación, pero más que nada agradecerte, Moira, por tu voluntad de acceder a este espacio y saludar a los colegas que en este momento están compartiendo con nosotros. Bien, Moira es doctora y licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora asistente en el CONICET y jefa de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Filosofía. Actualmente se desempeña como fellow en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Hannover, si traduzco mal, en Alemania, evidentemente. Fue becaria postdoctoral Fulbright entre el 2016 y 2017 en la Universidad de Nueva York, becaria postdoctoral CONICET 2016-2018 en la Universidad de Buenos Aires y fellow en el Summer School de Nueva York. Profesora invitada de la Universidad de la República en Uruguay y de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es docente de grado en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Evidentemente podría decir bastantes más cosas de nuestra querida invitada. Tiene muchísimas publicaciones, pero le voy a dar la palabra para que entonces nos presente este interesante texto que ha compartido con nosotros acerca de la injusticia epistémica. Moira, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, gracias Daniel y Fernando por la invitación y gracias a quienes están entrando y llegando. Bueno, estoy muy contenta, como les decía, de estar acá con ustedes. Sabrán disculpar que cada tanto me da tos porque yo también he sufrido el COVID hace poco y me quedó un poco de tos. Yo mandé el texto y es eso de lo que voy a hablar hoy. No quiero repetir exactamente lo que está en el texto, pero tampoco quiero dar, por supuesto, que todo el mundo lo ha podido leer. Entonces, lo que voy a hacer es un poco contar las líneas principales. Preparé una presentación que espero poder compartir. Sí, ahí está. Y y con esto después me gustaría, si tienen ganas de que lo discutamos, ver qué cosas, cómo se podría mejorar también, por supuesto, y si hace falta reconstruir más algún aspecto que quizás algunas cosas las voy a pasar un poco por encima. Entonces, un poco para explicar lo que voy a hacer, primero voy a hablar un poco en términos generales de injusticia epistémica. ¿Qué es la injusticia epistémica? Es un marco teórico ahora no escucho por los audífonos. que ha sido muy prolífico en el ámbito de la epistemología, principalmente la epistemología analítica, pero que no ha llegado, o al menos hasta donde yo entiendo, todavía a la teoría de la historia, a la filosofía de la historia, o al menos no tanto como yo creo que debería, en el sentido de que creo que puede ser muy útil y muy prolífico. Así que voy a reconstruir un poco eso. Después me voy a referir a dos formas específicas de injusticia epistémica, que son la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, y cómo se expresan en las representaciones del pasado. Y después voy a hablar de algunas alternativas que se han dado, algunas búsquedas de soluciones al problema de la injusticia epistémica, y bueno, básicamente señalar lo que yo creo que son limitaciones y qué cosas habría que tener en cuenta a la hora de responder a este problema. Ahora voy a pasar al primer punto, pero antes quería decir algunas cosas. Desde la epistemología social, obviamente hay muchísimas cosas que se podrían decir sobre las representaciones del pasado.
y desde la injusticia, el marco de la injusticia epistémica también. Ahora vamos a ver, se han ido desarrollando muchas formas distintas de injusticia epistémica, yo me voy a concentrar solamente en estas dos. Y quería también mencionar brevemente a qué me refiero con esta idea de nuevos sujetos, que es una noción que yo vengo usando en mi trabajo desde hace varios años. Con esto yo no me refiero a, obviamente, a personas que no hayan existido, sino a distintas formas de emergencia, digamos, de emerger en el ámbito público, ya sea porque son identidades que efectivamente como categorías identitarias no existían, previo a, digamos, la segunda mitad del siglo XX aproximadamente, o que no habían tenido acceso al espacio público, como podría ser el caso de las mujeres en la mayor parte de las sociedades, o a sujetos que no han tenido y aún no tienen en gran medida acceso a los espacios legitimados de producción de conocimiento, es decir, hay dimensiones políticas y dimensiones epistémicas que obviamente se entrelazan en esta idea de los nuevos sujetos, ¿no? Y un poco mi trabajo ha sido intentar entender cómo la emergencia en el ámbito público implica también dimensiones políticas en términos de lo que podríamos llamar empoderamiento, que es una palabra difícil, pero bueno, que podemos usarla para resumir, y también en el ámbito de la producción de conocimiento y de la agencia epistémica, ¿no? Así que eso simplemente para aclarar a qué me refiero con nuevos sujetos. De todos modos, mi foco en lo que yo les envié ha sido en los nuevos sujetos, pero me gustaría pensarlo más allá de esos casos en particular. Ahora, en relación con la injusticia epistémica. La idea de injusticia epistémica es una noción que propone la filósofa inglesa Miranda Fricker en el año 2007, la cita que puse ahí, el año es de la traducción en español, pero el libro original es del 2007. Ella obviamente retoma líneas que ya se habían ido trabajando, no es que ella inventó, digamos, lo que está por detrás de este término, pero sí es la que lo etiquetó y lo clasificó de esta forma, y ha abierto una compuerta enorme en la epistemología social, que en los últimos 15 años se ha volcado en gran medida a reflexionar y tratar de entender y responder a la injusticia epistémica. La idea de Fricker era encontrar este fenómeno, o comprender este fenómeno en la intersección entre la epistemología, la filosofía política y la ética, ¿no? Entonces es un fenómeno donde se cruzan estos ámbitos, obviamente estamos hablando de injusticia, por lo tanto la ética y la política intervienen, pero también estamos hablando de una injusticia que se da específicamente en el ámbito epistémico. Es decir, como en la cita que les puse ahí, la injusticia que causa un daño a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento, ¿no? Ella lo diferencia del infortunio, de la mala suerte epistémica, y en este caso es un fenómeno injusto porque produce un daño a un sujeto por motivos no epistémicos, ¿no? Algunas características que podemos pensar para, digamos, que se han atribuido a la injusticia epistémica, de las más importantes, es, primero, que se basa en un prejuicio identitario, que es un prejuicio socialmente prevaleciente. Es decir, ahí es donde entran cuestiones que vamos a ver después sobre la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, los individuos, algunas de las formas de injusticia epistémica son ejercidas por individuos, pero lo que está por detrás de ese acto particular, digamos, de injusticia, es un prejuicio identitario que excede al individuo, y es lo que Fricker llama tracker prejudice, que se ha traducido como prejuicios a hueso, que son prejuicios que acompañan o siguen a los sujetos en todos los ámbitos de su vida. Entonces en el ámbito epistémico, pero también en el ámbito político, de las relaciones interpersonales, etc., ¿no? Y es así como la injusticia epistémica se conecta con otras formas de exclusión, otras formas de injusticia. Y en este sentido, por ejemplo, no podríamos, digo esto porque es una pregunta que surge, o una inquietud que surge bastante,
no se podría decir que se ejerce, por ejemplo, injusticia epistémica contra una persona blanca por el hecho de ser blanca, porque no hay un prejuicio epistémico contra las personas blancas que considera que las personas blancas son menos capaces epistémicamente o menos creíbles o confiables que las personas no blancas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la injusticia epistémica se da con las mismas relaciones de poder en que se dan las otras formas de injusticia en una sociedad determinada. Y un punto muy importante y muy relevante para, creo yo, para lo que vamos a ver, es que la injusticia epistémica es no intencional. Es decir, no hay, justamente a Fricker lo que le interesaba, o lo que le interesa, es dar nombre y comprender una forma de injusticia que se da sin que la persona que lo ejerce, sin que el perpetrador, digamos, en este caso el oyente, quiera realizarlo, ¿no? Básicamente lo que ella dice es, ya tenemos muchas herramientas para comprender las formas sí intencionales, necesitamos comprender cómo funciona esto cuando es no intencional. El foco de la injusticia, ahora vamos a ver que cambia según los tipos. Ella propone dos, que es la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, que ahora voy a explicar. Pero también hay muchas otras formas que se han ido proponiendo posteriormente al trabajo de Fricker. Yo ahí puse algunos ejemplos, que son los que menciono en el artículo. Por ejemplo, el ahogamiento testimonial, que se refiere a, eso es una categoría de Rachel Dodson, que se refiere a cuando los sujetos eligen, también entre muchas comillas eligen, optan por no decir ciertas cosas porque saben que esas cosas no van a ser recibidas favorablemente, o porque no van a ser entendidas, o porque van a tener consecuencias negativas para el sujeto. Entonces, esto no es que alguien me está silenciando, sino que yo, por una experiencia obviamente extensa de silenciamiento y marginación, me anticipo a la resolución, digamos, a la respuesta que voy a recibir, y opto por no decir ciertas cosas o no expresar ciertos conocimientos, etc. Y otra forma, por ejemplo, ahí puse solo dos ejemplos, es la de, o tres, es la de la explotación epistémica, bueno, que se refiere a lo mismo que la explotación habitual, pero a explotación de trabajo epistémico particularmente. Y otra modalidad que podríamos, es debatible, pero podríamos hacerlo entrar dentro de justicia epistémica, es la ignorancia hermenéutica voluntaria. Voy a hablar de ignorancia en un ratito, así que a ese punto voy a volver. Entonces, voy a decir algunas cosas sobre las dos formas de injusticia epistémica que propone Fricker, que son la testimonial y la hermenéutica. Y lo que voy a hacer después es ver cómo se da la injusticia testimonial en el ámbito de las representaciones del pasado y cómo se da la injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial es la injusticia que se ejerce de un sujeto hacia otro sujeto, por eso se destaca la dimensión agencial, es decir, la agencia del sujeto al ejercer este tipo de injusticia, que se da cuando el oyente no le cree o no considera o confiable o capaz al hablante debido a un prejuicio identitario, ¿no? Hay un prejuicio, como decía, socialmente prevaleciente, no es un prejuicio que tengo solo yo, sino que es un prejuicio social, y ese prejuicio hace que yo considere que el hablante, debido al grupo identitario al que pertenece, o a la identidad que yo le asigno, quizás esa persona no se identifica con esa identidad, debido a esa identidad considero que el sujeto es o menos capaz o menos creíble. Es decir, o que no tiene las capacidades epistémicas para generar conocimiento verdadero, o que no es confiable en el sentido de bueno, una cuestión más moral, ¿no? De si dice la verdad, por qué elige decir la verdad o no decirla, etc. Entonces hay ciertos sujetos que por formar parte de un grupo social sufren un déficit de credibilidad. Ahí hay una discusión en la que no voy a entrar de si es posible un exceso de credibilidad y si hay cuál es la relación entre el déficit de credibilidad y el exceso de credibilidad, pero eso es otro tema. Lo menciono simplemente por si después alguien quiere
que conversemos sobre eso. Entonces, la injusticia testimonial se da en interacciones individuales o, digamos, limitadas entre sujetos. La injusticia hermenéutica se da más en la dimensión estructural. Y la injusticia hermenéutica se refiere a la falta de categorías para dar sentido a ciertas experiencias, principalmente experiencias de opresión. Entonces, la idea aquí es que en nuestra vida epistémica utilizamos categorías para dar sentido a nuestras experiencias, y esas categorías, como la vida epistémica en general y la vida social en general, provienen de grupos hegemónicos, digamos, en este caso epistémicamente hegemónicos. Esas categorías son útiles para cuando esos grupos quieren dar sentido a sus experiencias sociales, pero no son útiles para cuando grupos marginados quieren dar sentido a sus experiencias sociales. Entonces acá podemos pensar muchos ejemplos, algunos Fricker los usa, por ejemplo la idea de depresión posparto, ¿no? Que es una categoría para dar sentido a una cierta experiencia que hasta hace pocos años no existía, con lo cual las categorías que sí existían eran inadecuadas, aunque eran las que usábamos, eran inadecuadas para entender nuestra experiencia como sujetos, por ejemplo, que sufren lo que hoy llamamos depresión postparto. Esto se da más mientras que la primera hace más énfasis en el oyente, que está en un intercambio específico con un hablante, y cree o no cree, o asigna fiabilidad o no falta de fiabilidad. En el caso de la injusticia hermenéutica, el énfasis está puesto un poco más en tanto quien se encuentra en esta situación de no tener las categorías, como, de nuevo, el oyente, supongamos un oyente de un grupo hegemónico, que se encuentra en la situación de que no va a comprender lo que le está diciendo el hablante, o no lo va a comprender adecuadamente, porque el oyente tampoco tiene las categorías, nadie tiene estas categorías, o son categorías que circulan en ámbitos minoritarios, por ejemplo dentro de comunidades marginadas, pero no llegan al conocimiento de los sujetos externos a ese grupo, los sujetos hegemónicos. No sé, Daniel, si te parece que yo siga derecho y después si hay preguntas, o cómo Sí. se manejan. ¿Sí? No, Okay. tú tranquila, tú termina tu conferencia y ya después damos el paso a la pregunta. Perfecto. Bueno, entonces con esto, esto lo dije simplemente porque eso sé que es un marco que por ahí no es tan conocido en el ámbito de la teoría de la historia. Con esto sí me gustaría entrar en la cuestión de cómo se expresan desde mi punto de vista, cómo se expresan estas formas en la cuestión de las representaciones del pasado, y particularmente en las representaciones vinculadas con los nuevos sujetos, ¿no? Representaciones del pasado lo uso de una manera bastante libre, es decir, uso esa palabra simplemente para sintetizar. En principio, como habrán visto quienes leyeron el artículo, me estoy refiriendo generalmente a narraciones del pasado, pero también lo podemos pensar en relación con otras cuestiones, como por ejemplo historia pública o debates historiográficos que no estén atados a una representación en particular, o despliegues de digamos, nuestras nociones del pasado en el espacio público, por ejemplo, la cuestión de los monumentos, que es una de las que estoy trabajando ahora. Hay muchos ámbitos en los que se puede aplicar esto. Yo me voy a referir específicamente más que nada a las narraciones. Normalmente las dos, injusticia testimonial y hermenéutica, se abordan por separado. Yo en algún momento voy a mencionar que para mí es más adecuado un abordaje conjunto. Hay distintos autores que vienen diciendo esto, José Medina, por ejemplo, en Estados Unidos, Blas Radi en Argentina, u otros que vienen diciendo, bueno, no es que son dos cosas completamente distintas, hay una retroalimentación entre ambas, y no es tan claro que una sea solamente agencial y una sea solamente estructural. Ahora voy a ir a eso. Pero bueno, por cuestiones de claridad y organización, voy a hablar primero de injusticia testimonial y después de injusticia hermenéutica. En el caso de la injusticia testimonial, es decir, el déficit de credibilidad asignado a cierto tipo de sujetos, que hace que no les creamos o que no consideremos su palabra. En el caso de las representaciones del pasado, considero que esto ya es
podemos encontrarnos ya en la fundación misma de la disciplina histórica, y cómo cuando la historiografía se profesionaliza, parte de lo que sucede es que se excluye a ciertos sujetos de esos entornos, ¿no? Hablando obviamente de historiografía disciplinar. Ya si pasamos a lo que hoy llamamos historia pública, esto obviamente es mucho más amplio, aunque sería interesante también ver cómo se juega en esos circuitos, ¿no? Pero bueno, el punto es excluir a ciertos tipos de sujetos de la producción de relatos o de narrativas legitimadas, epistémicamente legitimadas, acerca de el pasado. Cuando Fricker se refiere a injusticia epistémica, como decía, ella le interesa destacar que es un fenómeno no intencional, es decir, no buscado, no voluntario por parte del oyente. Y yo creo que el caso de la historiografía, y más en términos más generales de las representaciones del pasado, puede dar un buen ejemplo de esto, porque las formas de exclusión son mucho más veladas de lo que eran hace 200 años, ¿no? Digo, por decir 200 años, podemos pensar exclusiones institucionales de cierto tipo de sujetos, y ahora más bien se juegan de formas más sutiles. Por ejemplo, la jerarquización de tipos de fuentes, donde van a estar presentes ciertos sujetos y otros no, la jerarquización de formas de presentación, donde obviamente las formas escritas, y particularmente las formas narrativas, están más legitimadas que otras. Entonces formas populares de producción, de generación de saberes acerca del pasado quedan marginadas. Entonces no hay tanto una exclusión explícita, pero sí esta idea de que yo uso el testigo modesto, que es una idea de Donna Haraway, donde, bueno, ciertos tipos de sujetos son aceptados como legítimos productores de conocimiento debido a sus características epistémicas, supuestamente, ¿no? Pero no casualmente esas características epistémicas están ligadas a ciertas identidades y a ciertas formas corporales, etc. Siempre usando como justificación el rigor de la disciplina, ¿no? Cuando nos enfocamos en la cuestión de los nuevos sujetos, empezamos a identificar cómo se expresa esto que Mignolo llamó geopolítica del conocimiento y corpopolítica del conocimiento, es decir, cómo el conocimiento es aceptado de acuerdo a factores que están vinculados con la geopolítica y con la corporalidad o con las configuraciones corporales de los sujetos, ¿no? Entonces entendemos que el pasado es maleable, pero que no está, esto es una cita de Monkevicius, que es una teórica que trabaja poblaciones afrodescendientes en Argentina, dice, la maleabilidad del pasado no está igualmente disponible para todos, sino que es el resultado de una negociación dentro de un sistema de poder que considera creíbles solo ciertas formas, ¿no? Hay ciertos sujetos, ciertas formas de hablar, ciertas formas de presentar nuestros saberes acerca del pasado, que son creíbles y otros no. Entonces, no todos los sujetos entran en igualdad de condiciones al ámbito de las disputas acerca del pasado. Otro punto importante para la injusticia testimonial refiere ya no a el momento de la presentación de los resultados, digamos, de la indagación histórica, sino al silenciamiento en el archivo, ¿no? El silenciamiento en el archivo, que es uno de los primeros pasos dentro del ejercicio de la injusticia testimonial, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos van a ser, no solo incluidos en el archivo, sino también van a ser autorizados para gestionar los archivos, ¿no? Y por lo tanto tomar las decisiones que están por detrás. Y el archivo, al haber sido tradicionalmente considerado el lugar de la objetividad y la garantía de objetividad de la historiografía, también cumple esta función de encubrir las exclusiones, ¿no? Parece que el archivo es algo que simplemente está ahí y a lo que hay que ir, y no algo que obviamente es producido por seres humanos con características muy particulares. Todo esto nos lleva a identificar las formas en las que se entrelazan la exclusión en los procesos históricos, es decir, en el pasado mismo, digamos, exclusión política, etc., y la exclusión epistémica, ¿no? Que alcanza, en muchos casos, a los mismos sujetos.
La segunda forma de injusticia que refiere Fricker es la injusticia hermenéutica. En este caso, los prejuicios identitarios afectan a la participación de los sujetos en la generación de herramientas, por eso puse una caja de herramientas, afectan a los sujetos en la posibilidad de generar herramientas para entender su propio pasado y para dar sentidos a su propio pasado, ¿no? Entonces, cuando tenemos en cuenta el rol de la historia y de la memoria sobre cómo vemos el mundo hoy, y cuando tenemos en cuenta, viceversa, cómo las formas en las que vemos y vivimos en el mundo hoy afecta cómo nos relacionamos con el pasado, cómo generamos saberes acerca del pasado, acá empieza a surgir el problema de la injusticia hermenéutica, ¿no? Los grupos socialmente marginados no tienen acceso a los entornos de producción o de circulación de saberes acerca del pasado. Y ahí de nuevo me importa destacar que esto no significa que esos saberes no existan, sino que existe la dificultad de producirlos y también la dificultad de que circulen y que lleguen a digamos, disputar sentidos con las narrativas hegemónicas, ¿no? Es decir, obviamente hay narrativas marginadas, pero el punto es encontrar cómo se dan esas jerarquías entre distintos sentidos dados a eventos del pasado. Yo ahí lo que en el artículo que ustedes tienen, trabajo o refiero a un caso que es el que trabaja una colega de Argentina llamada Dayana Fusca, que trabaja sobre los procesos de memoria, verdad y justicia, es decir, los procesos judiciales que se dieron en las últimas décadas en la Argentina en relación con los eventos principalmente de la última dictadura militar. Y ella se refiere en particular a la cuestión de la violencia sexual. Y como la violencia sexual ejercida principalmente hacia mujeres, pero no solamente, el caso de la violencia sexual fue, digamos, englobado dentro de la noción de tortura, la figura legal, pero también el concepto, ¿no?, de tortura, con lo cual no se brindaban herramientas hermenéuticas, es decir, interpretativas, adecuadas para comprender la especificidad de la violencia sexual como una forma de ejercicio de la violencia y del terror, lo que nosotros llamamos en Argentina el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, eso implica que como sociedad tenemos una carencia de un empobrecimiento de las herramientas hermenéuticas para dar sentido a nuestro pasado, como un país que pasó por el terrorismo de Estado, y también que las mismas personas que sufrieron esas formas de violencia estando detenidas, y que las personas sobrevivientes, tampoco tuvieron por mucho tiempo las herramientas adecuadas para dar sentido a sus propias experiencias, ¿no? Entonces, Fusca se refiere a cómo estas violencias sexuales fueron interpretadas solo como tortura, sin considerarlo una experiencia social diferenciada. Y esto significa que o no son tenidas en cuenta, o son subregistradas, o los sujetos no sienten la necesidad o no perciben el espacio adecuado para hablar sobre estas cosas, que, digamos, que le sucedieron estando detenidas, ¿no? Y esto me parece importante porque nos lleva al siguiente punto que puse ahí, es que la injusticia hermenéutica, y obviamente también la injusticia testimonial, inciden en los mismos sujetos, ¿no? Entonces, los sujetos mismos tienen una dificultad para dar sentido a sus propias experiencias, ¿no? Los sujetos mismos muchas veces incorporan o dan sentido a su experiencia a partir de categorías hegemónicas, ¿no? Uno de los principales teóricos del marco de la injusticia epistémica, que es José Medina, él destaca que existen memorias subyugadas, o saberes subyugados, y en particular categorías hermenéuticas subyugadas o marginadas, existen
pero tienen circulación limitada, y muchas veces los mismos sujetos que han sufrido ciertos eventos, digamos, que han sido víctimas de ciertos eventos históricos, en nuestro caso, no tienen las herramientas adecuadas para esto, para dar sentido a sus experiencias, ¿no? Entonces esto, lo que nos llama, digamos, nos llama la atención sobre el punto de que la mera inclusión de sujetos marginados en la producción de sentidos acerca del pasado no necesariamente es suficiente, porque no es por el hecho de que esos sujetos sean marginados, o por el hecho de que esos sujetos tengan ciertas identidades, que digamos, se va a resolver el problema de la injusticia hermenéutica, porque obviamente la injusticia hermenéutica también afecta a los sentidos que los digamos, que los sujetos marginados están dando a su propia experiencia, ¿no? Entonces la inclusión, que muchas veces es vista como una solución a este problema, obviamente es una respuesta y una vía posible para la resolución, pero no es la solución del problema, entre otras cosas por este motivo. Y ahí yo incluí una cita del Popular Memory Group, uno de los colectivos de historia pública que se florecieron en los años 70 y 80 en Inglaterra, en este caso. Y ellos dicen, en los estudios concretos, las memorias privadas no pueden ser desenredadas fácilmente de los efectos de los discursos históricos dominantes. Con frecuencia son estos los que proveen los términos mismos en los que se piensa y produce la historia privada. Entonces estas pequeñas historias, microhistorias o historias desde abajo, todas estas iniciativas vinculadas con historia pública, en este caso del Popular Memory Group desde una perspectiva socialista, con foco en la clase trabajadora, etc. Estas narraciones también van a tener la limitación de las categorías para dar sentido a lo que están narrando, ¿no? Lo mismo sucede con, por ejemplo, personas entrevistadas en proyectos de historia oral, etc., ¿no? Y esto nos previene contra esta reivindicación ingenua de la memoria del pueblo, como si eso fuera a salvarnos, digamos, del problema de la falta de categorías. No, antes de esto quería decir otra cosa. Yo mencioné hace un rato que la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, está esta discusión de que por ahí no tiene tanto sentido presentarlas como dos cosas completamente distintas o separadas, y de hecho me parece que en este caso, el de las narraciones del pasado, es bastante evidente este punto, que digamos, los encuentros y la retroalimentación, porque cuando la credibilidad de los sujetos, de ciertos sujetos, disminuye, su palabra no circula, y por lo tanto sus aportes en términos hermenéuticos, es decir, las categorías que los colectivos generan para dar sentido a sus historias, no son tenidas en cuenta muchas veces por fuera de esa comunidad de pertenencia, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso que mencioné de la violencia sexual, fue bastante evidente. Primero se fue desarrollando, esto es un proceso de los últimos años, no es algo muy, digamos, que tenga ya bastante trayectoria, pero en los primeros años la categoría de violencia sexual, para referir a ciertas prácticas del terrorismo de Estado, era una categoría que circulaba solamente en un entorno muy restringido, y esta categoría no llegó a ámbitos en los que, por ejemplo, se estaban haciendo los juicios, entre otras cosas, porque se trataba de categorías presentadas por mujeres, ¿no? Tanto las sobrevivientes como las personas que llevaban adelante los juicios, etc. Entonces, ahí hay una retroalimentación entre la credibilidad y la agencia epistémica asignada de manera diferencial, y la circulación de las categorías que esos sujetos generan, ¿no? Y al revés, la falta de circulación de esas llaves interpretativas, esas claves hermenéuticas, hace que los eventos históricos se lean de ciertas formas que refuerzan la marginación epistémica, ¿no? Y que refuerzan este déficit de credibilidad, ¿no? Porque al no tener acceso a las categorías que producen estos grupos marginados, los sujetos hegemónicos no, digamos, consideramos que esos grupos
o no tienen nada para decir, o lo que tienen para decir no tiene sentido, porque no nos hace sentido, o nosotros no le podemos dar sentido, justamente porque no tenemos esas categorías. Entonces ahí hay una retroalimentación entre injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. Y ahí yo trabajé con otro caso, que es el del negacionismo del genocidio. En este caso, el caso que uso acá es el del genocidio armenio, porque el negacionismo también, obviamente, todo esto que estoy diciendo tiene muchísimas otras dimensiones que exceden a lo epistémico, eso creo que no hace falta ni aclararlo, pero lo digo por las dudas. Pero bueno, obviamente me voy a enfocar en el ámbito epistémico porque es mi campo de trabajo. Y ahí tomo principalmente Altanian y Oranli, que son dos autoras que usaron efectivamente las categorías de este marco de la injusticia epistémica para hablar del negacionismo del genocidio armenio. Altanian, por ejemplo, dice que el negacionismo persistente, leo una cita, el negacionismo persistente y sistemático puede hacer que los miembros del grupo que fue víctima pierdan su habilidad para evaluar las fuentes históricas de evidencia, incluidas las bibliografías, memorias y testimonios, y para entender adecuadamente las memorias de trauma y vulnerabilidad transmitidas intergeneracionalmente por su familia y otros miembros de su grupo. Entonces, se niega a los mismos sujetos que sufrieron este genocidio, digamos, los sobrevivientes o las personas que forman parte de su misma comunidad, en este caso la comunidad armenia, se niega acceso a las herramientas que podrían dar sentido incluso a las memorias, Altanian menciona esto, las narraciones de sus propias abuelas o de su propia familia, ¿no? Eso dentro de la comunidad. Y al mismo tiempo, quienes no forman parte de el pueblo armenio, como tampoco tienen acceso a estas narrativas y estas herramientas, tienen menos herramientas para cuestionar el imaginario hegemónico circulado principalmente por, en este caso, por el gobierno turco, ¿no? Es decir, el caso del genocidio armenio también llama la atención sobre la dimensión institucional, después voy a mencionar un poco sobre eso, porque las narraciones, digamos, hay una tarea muy activa por parte del Estado para difundir ciertas narrativas y marginar otras, ¿no? Entonces, a su vez, esta falta de circulación de narrativas, falta de circulación de herramientas hermenéuticas, y falta de, digamos, de posibilidades de ver estos eventos de otra forma, lo que hace es que ayuda a reforzar los conocimientos prevalecientes, o las creencias prevalecientes sobre las personas armenias, desde una perspectiva obviamente racista, en este caso, que es, bueno, el imaginario de las personas armenias como traidoras, como mentirosas, como poco confiables, etc. Esto es lo que dicen las autoras, que son los imaginarios alentados, digamos, por el negacionismo del genocidio, y que a su vez están reforzados porque efectivamente no se tiene acceso a otras perspectivas sobre los mismos eventos. Bueno, otra lectura de esos acontecimientos que obviamente implicaría pensar en otro evento, o sea, pensarlo en términos de otro evento, ¿no? Y los sujetos mismos, dice Altanian, pierden confianza en sus creencias, o en las razones que dan, que es los argumentos que pueden dar acerca de sus creencias, sobre lo que pasó a sus ancestros o a su familia, ¿no? Y acá quería simplemente mencionar algo sobre la cuestión de la ignorancia, que lo mencioné hace un ratito. En paralelo con el marco de la injusticia epistémica se viene desarrollando la idea de ignorancia. La epistemología de la ignorancia es una línea dentro de epistemología social contemporánea, que propone pensar a la ignorancia no como la falta de conocimiento o la falta de creencias o la presencia de creencias falsas, sino como un fenómeno activo, es decir, como algo que en los que los sujetos ponemos una cantidad de esfuerzo para sostenernos en la ignorancia. El ejemplo paradigmático, que es el que más, digamos, el que empezó toda esta línea, es el de la ignorancia blanca, ¿no? Como personas blancas, sostenemos la ignorancia respecto de los beneficios que nos significa el racismo y la supremacía, digamos, la idea de la supremacía blanca, ¿no?
Entonces, en este caso también, en el caso del negacionismo de un genocidio, por ejemplo, también hay una participación, desde mi punto de vista, de esta ignorancia activa, ¿no? Para poder sostenerse moralmente, digamos, seguir percibiéndose moralmente como un sujeto, digamos, con características positivas. Bueno, ahora sí. Dentro de las respuestas que se han desarrollado a este problema, no necesariamente con este nombre, esta es una reconstrucción mía, es decir, lo que yo voy a mencionar ahora, los primeros 2 puntos, no están pensados originalmente en relación con la injusticia epistémica, el último sí. Pero dentro de las formas que se proponen para responder a esto, yo identifico o trabajo con 3 que considero que son inadecuadas, que es, por un lado, el fundacionismo identitario, que voy a mencionar muy brevemente, después el fundacionismo de la experiencia y la epistemología de las virtudes. La epistemología de las virtudes es la respuesta que se da por parte de muchas de las personas que trabajan injusticia epistémica, incluida Miranda Fricker. De nuevo, no refiriéndose a cuestiones de representaciones del pasado. Entonces, en primer lugar tenemos el fundacionismo identitario, la idea de que hay ciertas identidades, digamos, ciertos sujetos que por el hecho de tener ciertas identidades, deben tener prioridad en la generación de narraciones o de representaciones acerca del pasado, ¿no? La idea del privilegio epistémico, pero basado en una noción fuerte de identidad. ¿Y por qué me refiero a fundacionismo? Este es el término que usa Joan Scott. Me refiero a fundacionismo porque la idea es, bueno, esa identidad no va a ser cuestionada, no vamos a cuestionar, o no vamos a poner bajo la lupa, digamos, qué significa esa identidad, cómo surgió, cómo es un fenómeno histórico también esa identidad, sino que lo vamos a tomar como piso y base de legitimación para la producción de narraciones. Entonces, en contra de la injusticia epistémica, que tiene en su base un prejuicio identitario, la idea es valorar positivamente esas identidades y afirmar el privilegio epistémico de esos sujetos. La segunda forma, que es la que critica también Joan Scott, y otros también, es el fundacionismo de la experiencia. Y ahí ya no nos estamos basando en, digamos, a la hora de legitimar ciertos tipos de saberes, no nos estamos basando en la identidad del sujeto, sino en el hecho de que el sujeto pertenezca a un colectivo que haya pasado por esa experiencia, ¿no? Obviamente es muy cercano porque la identidad y la experiencia están sumamente entrelazadas, ¿no? Digamos, hay nociones identitarias que están precisamente fundadas en la experiencia, pero bueno, más allá de eso, uno podría decir, puedo no creer en las identidades como algo esencial, pero sí, de todos modos, ser fundacionista de la experiencia. Ahora, ¿cuál es el problema que encuentra, por ejemplo, Joan Scott en estos enfoques? Principalmente el problema es que se está dando por sentado lo que, desde el punto de vista de Scott, debería ser el foco de atención de la indagación histórica. Entonces, se está usando como fundamento, justamente, aquello que debería ser estudiado, que es las nociones mismas de estas identidades y de estas experiencias históricas, y cómo se fueron configurando a lo largo del tiempo para ser aquello que hoy estamos usando como fundamento. A Scott le resultaba problemático lo que estaba muy vigente, como seguramente sabrán, en los años 80, que era esta idea de que lo que la historiografía tenía que hacer, o lo que las narraciones del pasado, en términos más generales, tenían que hacer, era ver aquello que estaba oculto, como desvelar aquello que estaba oculto por ciertos prejuicios, o por la jerarquización de los sujetos en la sociedad, etc. Echar luz sobre algo que está ahí, ¿no? Que es la experiencia de estos sujetos marginados. Y lo que Scott dice es, bueno, acá el problema es suponer que esto está ahí, ¿no? Y que no tiene ninguna, digamos, que yo al hacer ese proceso de identificarlo y traerlo a la luz, no lo estoy de alguna manera también generando, ¿no? O llevando mis categorías a ese
a ese objeto de estudio. Verónica Tosi identifica 3 problemas en estas propuestas, que son las que señala Scott, que es, primero, supone un sujeto, la leo, supone un sujeto con una identidad ya constituida y una experiencia acorde, aunque silenciada. Segundo, reproduce las propias categorías cuestionadas de representación, por ejemplo, mujer, negro, homosexual, heterosexual, etc., como si fueran unívocas y homogéneas, las trata como atributos esenciales de los individuos. Y en tercer lugar, obstruye la investigación de las interrelaciones por las que estas categorías llegan a ser hegemónicas, algunas hegemónicas y otras marginales. Y también agregaría yo, por las que esas categorías llegan a ser categorías de clasificación social, ¿no? Digo, por ejemplo, la sexualidad como categoría de clasificación social es algo que no es evidente, ahora sí, pero en su momento, digamos, no siempre fue así, y no en todas las sociedades es así. Entonces, paradójicamente, se hace un uso ahistórico para estudiar la historia de ciertos grupos, ¿no? Como respuesta para el problema de la injusticia epistémica, esto resulta insuficiente porque da por sentado las mismas clasificaciones sociales que están en la base de la injusticia epistémica, ¿no? No las cuestiona, y no las pone sobre la mesa de análisis, digamos. Y además hay otro problema, en relación, digamos, pensando en esto como una respuesta a la injusticia epistémica, que es que pasa por alto en lo que yo mencionaba hace un rato, de que estas formas de injusticia también terminan afectando las mismas creencias de los sujetos marginados. Es decir, no es que porque el sujeto es marginado va a tener un mejor acceso o va a tener más herramientas para poder interpretar un fenómeno histórico, ¿no? Como decía antes, la injusticia hermenéutica es una injusticia que afecta a toda la sociedad, en términos epistémicos, es decir, toda la sociedad está carente de estas herramientas, y el daño lo sufre más el sujeto marginado, no porque, digamos, no en términos epistémicos, sino también en términos, no solo en términos epistémicos, sino también en términos políticos. El sujeto marginado le serviría más tener esas herramientas, pero no las tiene. Entonces, pensar que porque vamos a dar prioridad a las voces de esos sujetos, vamos a entender mejor o conocer mejor un fenómeno histórico, digamos, peca de ingenuidad al olvidar cómo esos mismos sujetos también están afectados. Por ejemplo, porque no tienen las categorías adecuadas. Y otro punto más, en lo que esto es problemático, es que en los intercambios epistémicos no es importante solamente lo que el sujeto es capaz de decir, suponiendo que los sujetos tuvieran las categorías, sino también la recepción que va a tener esto, ¿no? Lo que en epistemología analítica se llama el uptake, ¿no? Cómo esto va a ser recibido por el resto de las personas, por el oyente, y qué va a hacer ese oyente con eso, ¿no? Entonces, aunque el sujeto tuviera las categorías adecuadas, de todos modos el uptake o la recepción y la reacción ante esa narración, por ejemplo, que el sujeto está haciendo de su pasado, no va a ser satisfactorio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del negacionismo de genocidio. Un sujeto puede tener todas las pruebas, toda la evidencia, todas las categorías, pero de todos modos no es que eso va a cambiar la recepción de esos saberes en un sujeto que es negacionista, por ejemplo. El punto de las epistemologías de las virtudes, la epistemología de las virtudes es la respuesta que en general dan muchas personas que trabajan con injusticia epistémica. Es la idea de que hay que cultivar ciertas virtudes epistémicas, como por ejemplo la apertura mental, la alerta crítica ante los propios sesgos, y esto también ha sido muy criticado, porque justamente supone que, digamos, por un lado reconoce que el sujeto tiene estos prejuicios y que son no voluntarios, pero por otro lado pone la tarea de resolverlo en el mismo sujeto que porta estos prejuicios. También es un poco ingenuo en ese sentido. En teoría de la historia en particular, la epistemología de la virtud se ha usado para otras cosas, no en relación con esto de la injusticia epistémica, y se ha relacionado más con, bueno, cómo se puede ser un historiador, una historiadora virtuoso o virtuosa en el ejercicio de la profesión, ¿no?
pero en el caso específico de sujetos marginados o de nuevos sujetos, emergen estos problemas de esperar del individuo una reacción o una iniciativa que justamente es parte del problema, ¿no? Que el individuo identifique sus propios sesgos, haga el ejercicio de identificar sus propios sesgos. Bueno, justamente parte del problema es que se nos hace difícil identificar nuestros propios sesgos porque se trata de prejuicios socialmente prevalecientes. Entonces, como para terminar, quería mencionar algunas cosas que creo que nos pueden servir como líneas para seguir pensando en la cuestión de la injusticia epistémica en las narraciones del pasado. Por un lado, esto de abordar conjuntamente injusticia testimonial, injusticia hermenéutica, y las otras formas también. Yo, como les decía hoy, también por cuestiones de extensión, y en el artículo también me referí solo a estas dos. La idea de abordarlas en conjunto nos permite ver justamente la complejidad que tiene este fenómeno, y por lo tanto la complejidad que tiene que tener cualquier respuesta que busquemos a cómo lidiar con esto en el ámbito de la historiografía o del estudio del pasado. El primer punto que puse ahí es el de las aperturas narrativas, que bueno, es parte de la propuesta de la filosofía narrativista de la historia, que es que el valor de las narrativas no estaría en develar algo que estaba ahí, digamos, sino en promover más investigación, más nuevas narrativas, nuevas preguntas, etc. Y esto lo vinculo con la propuesta dentro del marco de la injusticia epistémica, que es el de la fricción epistémica, ¿no? La idea de, esta es una propuesta de José Medina, la idea de que el hecho de que los sujetos como sujetos epistémicos nos encontremos con perspectivas diversas, digamos, nos expone a al desafíos a nuestras posturas, a nuestras perspectivas, a nuestras creencias, y eso puede alentar a que las revisemos. Entonces, el ejercicio de las virtudes obviamente es importante, pero también es importante exponernos a encontrarnos con otros sujetos que tienen perspectivas diferentes. Medina, les leo una cita, dice: el objetivo clave de la genealogía es energizar un pluralismo epistémico vibrante y combativo, de manera tal que siempre se sostengan las luchas insurreccionales entre marcos de poder, saber en competencia, y el cuestionamiento esté siempre vivo, ¿no? De que sea un ámbito siempre lleno de disputas, que es, como sabemos, el ámbito de las disputas acerca del pasado, tiene esas características, pero en lugar de tratar de apagar esas disputas, alentarlas, y justamente alentar la circulación cada vez más masiva de narraciones alternativas, ¿no? O de comprensiones y categorías alternativas para dar sentido a los eventos históricos. Y el otro punto que quería destacar es el de la importancia de la escala institucional. Yo lo mencioné cuando hablaba del genocidio armenio, en este caso, pero podemos pensarlo también en otros genocidios. Entender que esto es obviamente un problema epistémico, pero es un problema epistémico que está acompañado de una serie de mecanismos institucionales, principalmente si pensamos en historias nacionales, estamos pensando en historias organizadas en torno, desde una perspectiva colonial, patriarcal, etcétera, porque esas son las naciones en las que vivimos. Entonces, lo importante es entender, y esto lo tomo de una filósofa mexicana llamada Aurora Bustos Arellano, eso que puse ahí, de que es necesario generar las condiciones de audibilidad y de credibilidad, es decir, que no solamente exponer a los sujetos a que narren, por ejemplo, su perspectiva sobre un cierto evento, sino también que esa narración se dé dentro de condiciones institucionales y sociales en las que esos sujetos sean escuchados y existe la posibilidad de que se les crea. No que se les crea por su identidad, sino que se les crea porque justamente estamos poniendo en juego factores epistémicos y no, frenando la incidencia de los factores, o minimizando la incidencia de los factores extraepistémicos.
y estos prejuicios que decía. Y además generar las condiciones hermenéuticas, porque precisamente el problema es que estas categorías hermenéuticas no circulan, como decía con el caso de la violencia sexual durante el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, alentar la circulación de esas herramientas hermenéuticas va a hacer que la escucha, al momento de escuchar esas narraciones, o esos saberes acerca del pasado, va a hacer que la escucha sea más prolífica, ¿no? Lo cual, de nuevo, no significa que necesariamente va a haber, vamos a tomar esas narraciones, pero sí que las vamos a escuchar de una manera más abierta. Y finalmente, todo esto me lleva a afirmar que los motivos por los que hay que contrarrestar la injusticia epistémica son motivos políticos, que creo que no hace falta ni fundamentarlos, pero también son motivos epistémicos, ¿no? Son motivos epistémicos en el sentido de que alientan a el enriquecimiento de la discusión acerca de los sentidos del pasado y de la comprensión de los fenómenos históricos. Bueno, eso muy sintéticamente era la idea del texto. Ahora voy a dejar de compartir y estoy abierta a comentarios, preguntas. Muy bien, Moira, fantástica tu presentación. Te agradecemos a nombre de Fernando y mío por esta exposición muy, muy iluminadora, por lo demás. La dinámica siempre es que los colegas puedan hacer preguntas con su audio y damos la palabra. No sé si te parece que sea pregunta-respuesta. Y por ahí lo que podemos hacer es que si alguien hace una pregunta y otra persona tiene una pregunta relacionada, la juntamos, y si es una pregunta que no tiene nada que ver, o que no entendíamos, que no va al mismo sentido, lo podemos decir por separado. Como te parezca. Bien, no sé si alguien quiere preguntar. No sean tímidas ni tímidos. Bien, Evelia. Evelia. Evelia, por favor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al seminario, como siempre. Me ha parecido muy interesante la exposición. Es un comentario y quizá una pregunta. Me pareció muy interesante porque yo la sumé, yo no tenía noción de esta fórmula de la injusticia epistémica, pero de alguna manera a mí me hace, digamos que sentido, sumada a lo que ya tiene bastante tiempo discutiéndose sobre el tema de la memoria y el olvido dentro de la propia historiografía, o sea, qué está en las representaciones, qué no está en las representaciones, por qué sí o por qué no está. No, eso me parece como que digamos que hay alguna liaison entre una cosa y la otra, no están desvinculadas como podría ser. Digamos que agradezco, porque siempre se agradece lenguaje nuevo, conceptos nuevos que pueden tener una carga distinta, que pueden haber sido generados por unas razones, digamos que tienen cierta novedad, y eso se agradece, pero digamos que yo sobre todo lo vinculo a cosas que me he preguntado. Es que tengo apagado porque tengo problemas, estoy operada de cataratas ahorita y no veo bien ni con los lentes ni sin los lentes, me disculpan, pero ni siquiera sé si puedo leer lo que escribí, pero bueno, pero pido una disculpa por eso. Bueno, una de las cuestiones que a mí me suscita es que parece un ingrediente, repito, un ingrediente de cierta novedad, indudable, muy apetecible como herramienta para reflexionar en lo que nos preocupa de la representación del pasado, de la presentación del pasado, como le querramos ahora denominar, y de la recuperación de lo que de los usos del pasado que necesitamos tener siempre en todos los contextos sociales. Pero de pronto me hace preguntarme, ¿a quién estamos suponiendo que quiere recordar? O sea, ¿quién es el que quiere recordar o quién queremos que recuerde? O sea, en el ámbito de la profesión, ¿quién quiere recordar y está carente de herramientas, o quién queremos nosotros, que creemos que las tenemos o que las podemos proporcionar, quién queremos que recuerde qué? Es una cuestión que siempre digamos que me inquieta, me produce
desde alguna vez que hace ya muchísimos años en un congreso internacional escuché de un país que no tenía historia nacional, que nunca se había escrito una, y que había, digamos que casos así de comunidades en las que la historia no era una preocupación. Yo digo, bueno, nosotros le llevamos esa preocupación a los sectores que creemos que tienen que tener esa preocupación y entonces tienen que buscar una identidad y entonces tienen que saber que tienen prejuicios y entonces tienen que saber, o sea, de pronto me pregunto si nosotros no estamos, digamos que bordando con nuestros propios prejuicios aquello que quisiéramos ver como que tapizado de recuerdos y memorias y digamos que de presencia del pasado. O sea, es a lo mejor una reflexión que está muy fuera de lugar, pero la hago porque inevitablemente me suscita esta pregunta. Me gusta muchísimo el concepto porque, bueno, creo que es muy aplicable en muchos momentos a la historia de la historiografía, que es uno de mis, digamos que es una de mis inclinaciones mayores, saber cada vez más de la historia de la historiografía, ya sea general, nacional, etcétera, regional inclusive, pero me inquieta siempre saber cómo van construyendo sus historias en distintos ámbitos. Entonces, y me parece muy importante tener el tema de la injusticia epistémica presente. También me parece muy importante tenerlo presente, y ahí digamos que iría mi pregunta, en cuál de estos ámbitos que yo estoy mencionando ve Moira digamos que un interés mayor. Me parece muy importante tomarlo en cuenta para el tema de la narrativa y sobre todo de los vínculos entre historia y literatura, porque yo le he apostado muchas veces a que la historia se ha disciplinado tanto que nos impide hablar de muchas cosas y que la literatura, en cambio, nos da muchas fórmulas y muchos giros en los que esa injusticia epistémica se borra un poco. Están presentes porque se han captado, digamos que sectores que no han aparecido en la historia, que no están, digamos que no han hecho acto de presencia, pero que sí están en la literatura. Entonces eso me encanta por ese lado. Y por último, me encanta porque yo me he aplicado sobre todo... Perdón. ¿Sí? Emilia, disculpa, para que no caigamos en una injusticia epistémica con los que están esperando también poder preguntar, me parece si puedes... Nada más, la última pregunta que le quiero hacer es, ¿qué utilidad le ve al tema de las historias nacionales? Porque para mí las historias nacionales que pasan a ser oficiales y que pasan a ser formas de educación de niños y demás, son también formadoras de prejuicios. Entonces, esta apertura, esta injusticia epistémica la veo aplicable en los círculos que siguen siendo los círculos de los historiadores y de quienes nos ocupamos de eso, pero difícil, digamos que de derivar en otros ámbitos de la sociedad. Gracias, perdón, una disculpa. No, está buenísimo todo. Muchas gracias. Si les parece, puedo levantar todas las preguntas, también por una cuestión de tiempo. No sé, Daniel, cómo estamos con... Como mejor te parezca aquí. Sí, vamos una y una mejor, sí. Ah, bueno, entonces, sí, voy a decir algunas cosas. Me parece buenísimo, Delia, si me permite, todos los comentarios que trae. Y esto de quién quiere recordar y no tiene herramientas, y si no estaremos como imponiendo una necesidad o una ansiedad que es nuestra, digamos, respecto de generar estos saberes acerca del pasado, me parece un punto súper interesante y que no nos preguntamos lo suficiente, creo. Pero desde este marco, lo que yo diría, digamos, lo que pienso ahora, seguramente se me van a ocurrir otras cosas, es que hay que tener en cuenta que digamos, la injusticia epistémica no se refiere a un vacío de conocimiento, sino a un conjunto de saberes, categorías, creencias, etcétera, que son o incorrectas, o inadecuadas, o perjudiciales. Entonces, no es que no hay, en este caso, no se referiría a situaciones en las que no existe un saber acerca del pasado, sino cuando, en el caso de que existe, por ejemplo, categorías para dar sentido a un evento histórico, que son categorías que son inadecuadas, ¿no? Entonces, en este caso creo que la pregunta no aplicaría porque estamos pensando, por ejemplo, o yo estoy pensando, por ejemplo, en el hecho de que, como usted misma dijo al final, que existen narraciones o historias nacionales acerca de una serie, por ejemplo, la independencia o la colonización o lo que sea, que no explican adecuado, no, digamos, no nos ayudan para comprender adecuadamente ese evento o ese fenómeno histórico, ¿no? Entonces ahí es un problema.
porque ese es el problema que tenemos que resolver, no es la ausencia de saber acerca de algo. Donde uno puede decir, bueno, es algo que no me interesa saber, o que no hace a mi comunidad tener una historia comunitaria, digamos. Y en el caso de la historia y de la historiografía, definitivamente hay mucho para decir sobre esto, no solamente por las exclusiones evidentes de, bueno, qué tipo de, digamos, a qué tipo de gente se les ha permitido producir conocimientos acerca del pasado, etcétera, sino también, digamos, de ahí la cuestión de género es evidente, y la cuestión racial, pero también en lo que usted misma mencionaba de las historias regionales, ¿no? En muchos de nuestros países, quizás en México sea igual, en Argentina claramente es así, las historias nacionales han prevalecido incluso sobre las historias regionales, ¿no? Entonces hay también un centralismo que hace que la historiografía también está marcada por esta exclusión. Y respecto de los vínculos entre historia y literatura, definitivamente sí, estoy de acuerdo, y creo que de hecho, bueno, últimamente que se está hablando mucho de esta cuestión de la nueva condición histórica, o digamos, todo el trabajo sobre el antropoceno y todas estas cosas, también han señalado muchas otras limitaciones bueno, si valga la redundancia, muchos otros problemas de la delimitación de la historiografía, separándola de otras disciplinas, no solamente de la literatura, sino también, por ejemplo, la antropología, la geología, ¿no? Como otras disciplinas que han estado, las ciencias naturales, que han estado totalmente marginadas y diferenciadas en estas discusiones, pero que si pensamos a la historia como sucede hoy, necesitamos incorporarlas, ¿no? Bueno, eso creo que, vamos, para decirlo brevemente, tengo mucho más para decir, pero me gustaría pasar a la siguiente pregunta, si les parece. Muchas gracias. Bien, vamos con Medi. Medi, ¿estás ahí? Sí, una disculpa. Buenos días, Moira. Tu trabajo me interpeló prácticamente desde el inicio hasta el final. Y como toda interpelación, pues me ha causado pues una serie de conflictos. Pero conflictos que vienen más bien de esta ignorancia, como tú dices, autoimpuesta, ¿no? Pero también producto de lecturas, etcétera, etcétera. Quiero entender que este trabajo forma parte de un trabajo mayor, de un proyecto mayor, y dentro de la parte, ¿no? de la epistemología histórica, me imagino que debe de haber una reflexión, por ejemplo, sobre la narración. Y dentro de lo que tú en la página 11-12 hablas de una reflexión metateórica. Esta reflexión metateórica debería de recoger o debiera de recoger una reflexión sobre el discurso. Por ejemplo, me causa conflicto la cuestión del genocidio armenio, porque el actor político o el actor institucional todavía en 1915, 1916 todavía era el Imperio Otomano. Y es hasta 1923 cuando se erige esta nueva nación turca. Entonces, ¿a quién achacarle, no? Hay una entrevista que pronto va a salir del doctor Jordi Canal, y a él también le causa conflicto, ¿no? Esto de restituir culpas, daños a actores políticos de otras épocas. Y también eso me lleva, ¿no? A esta cuestión que comentas, ¿no? De sentirnos o no responsables de algún daño antiguo en una sociedad que no es la nuestra, en unos actores sociales que poco o nada se parecen a nosotros. Entonces ahí yo tengo ese conflicto, pero me encanta el trabajo por las brechas, por las grietas y por los límites que tiene.
porque me encanta en tres enunciados que tú pones, ¿no? Cuando hablas de la falta de categorías hermenéuticas adecuadas para comprender lo que los nuevos sujetos vendrían a decir, hablas de una imposibilidad de dar justicia aún restituyendo el acto de dar voz, y luego ya me causa conflicto, ¿no? Cuando de repente hablas de una evidencia de la experiencia, e incluso después hablas, ¿no? Y aquí lo puse yo entre comillas, garantías para la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Y aquí yo apelaría, ¿no? En palabras de Jacques Derrida, ¿no? ¿Quién nos da garantía de la garantía? ¿No? Es decir, garantía de la justicia, garantía de la verdad, garantía de la reparación y garantía de la no repetición. Y por ende, garantía de las garantías para la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, ¿no? Y no estoy siendo tautológico. Estoy simplemente tratando de ir a ese enunciado cuando dices la imposibilidad de dar justicia aún restituyendo el acto de dar voz. ¿No? Eso es lo que me llama la atención. Pero lo que me encanta de esto, y en ningún momento estoy diciendo, mostrando lo negativo de tu propuesta, todo lo contrario, Moira. Y es justamente eso. Aún sabiendo que esto es imposible, aquí entra para Jacques Derrida la filosofía del como si. Hacer como si fuera posible, ¿no? Y es ahí donde mi pregunta es, que te hago, Moira, ¿no? ¿Cómo tú te enfrentas ante esta serie de dilemas, ante esta serie de imposibilidades, ¿no? Y es ahí donde, no sé, por ejemplo, hablaste de la responsabilidad, Emmanuel Levinas, fundamental, o sea, cómo tú dialogas con estos autores, Paul Ricoeur, para enriquecer aún más esta propuesta. Y terminaría con otra pregunta, ¿no? ¿Cómo tú te enfrentas ante este dilema de esta propuesta, esta ficción teórica, por un lado, pero por otro lado, el orden de lo real, donde tú enumeras una serie de conflictos, la Shoah, el genocidio armenio, el apartheid israelí en Palestina? Bueno, aquí lo dejo para que hablen los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Medi, por las observaciones súper estimulantes. Es mucho lo que habría que decir, pero me parece, respecto del primer punto que mencionás, respecto del cambio de actor histórico, para decirlo sintéticamente, a mí lo que me interesa es la injusticia, o sea, en este punto, ¿no? En este análisis en particular, lo que me interesa es la injusticia epistémica que se produce en el presente. Entonces, de esa injusticia epistémica somos responsables los sujetos del presente. Entonces, en este punto, el hecho de que el genocidio armenio se haya realizado en la época del Imperio Otomano, en este punto es irrelevante, porque los sujetos que están reproduciendo una narrativa históricamente incorrecta y negando la evidencia existente son los sujetos del presente, ¿no? Además de los sujetos del pasado. Y en ese sentido yo creo que una de las cosas más que creo que no hice suficiente énfasis quizás es, de las cosas más importantes es diferenciar el evento histórico de la representación de ese evento histórico, ¿no? Yo no estoy hablando de eventos, yo no soy historiadora, yo soy filósofa, no estoy hablando de eventos históricos, estoy hablando de qué hacemos con esos eventos históricos, ¿no? No digo que los historiadores no puedan hacer esto, pero en mi caso en particular hago esto porque soy filósofa. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que mencionás de, digamos, de los dilemas o las paradojas en las que digamos, en las que una cae, creo, cuando trabaja sobre estas cosas, es algo que pienso mucho y con lo que tengo que lidiar permanentemente. Y agrego otro más que vos no mencionaste, pero que probablemente hayas notado, que es una cierta
como un cierto aire de progreso, ¿no? en la propuesta, como la idea de que esto va a ser mejor, o hay que tratar de que esto sea mejor, o que esto va a ser mejor. Y esos son, digamos, son problemas con los que me enfrento, para los que no tengo solución, obviamente, si no ya lo hubiera solucionado, pero sí creo que es necesario que vos, digamos, usando a Derrida lo llamás como la filosofía del cómo sí, pero sí creo que es necesario, de alguna manera, imaginar que podemos hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo, ¿no? Entonces, una forma en la que yo he encontrado, digamos, una forma que he encontrado para, digamos, permitirme a mí misma de alguna manera decir estas cosas es, bueno, yo no estoy pensando en un progreso en el sentido de estamos yendo hacia algo mejor, siempre hablando de cómo estamos representando el pasado, ¿no? Un progreso en términos de estamos yendo hacia algo mejor, mucho menos que necesariamente vamos a hacer algo mejor. Tampoco me interesa establecer qué es lo que vamos, a dónde tenemos que llegar, porque me parece que eso también es problemático en un contexto cambiante, desigual, etcétera, establecer de antemano, bueno, esto es lo que tenemos que hacer o esto es el ideal al que tenemos que llegar, pero sí lo pienso más como un ir diferenciándose de lo que venimos haciendo, ¿no? Como algo más, mirando más hacia el pasado críticamente que hacia el futuro. Mirando más hacia nuestras prácticas pasadas y presentes, en cómo nos relacionamos con el pasado, que a, bueno, algo que estoy poniendo en el futuro como objetivo, ¿no? Y en este sentido, lo que vos decís efectivamente es un problema cuando trabajamos, o yo lo identifico como un problema, cuando trabajamos sobre injusticias, ¿no? Digo, mi especialidad o mi foco ha sido en las historias de los nuevos sujetos, o sea que la cuestión de la injusticia y de la marginación histórica es, digamos, fundamental y aparece todo el tiempo. Cuando trabajamos sobre estas cuestiones, necesitamos, de alguna manera, seguir pensando en cómo esto puede ser mejor, pero a la vez sin caer ni en idealizaciones, ni en absolutismos, ¿no? Bueno, esta es la forma, etc. Entonces necesitamos, o yo siento que necesito, digamos, contrastar lo que estamos buscando, por ejemplo, la no repetición de cierto tipo de eventos, contrastarlo con las prácticas que efectivamente estamos realizando o estamos permitiendo que sucedan, ¿no? Y ahí sí entra el tema de la responsabilidad, porque nuestra responsabilidad no es, o yo no la entiendo en términos absolutos, sino en términos de, bueno, esto es lo que decimos que queremos lograr, y esto es lo que estamos haciendo, y nuestra responsabilidad es tratar de que lo que estamos haciendo esté en línea con los ideales a los que estamos, digamos, los objetivos que nos estamos poniendo, ¿no? Así que eso sería como, digamos, como para empezar a responder. De todos modos, al igual que las preguntas anteriores, creo que, como que hay muchísimo más para conversar y para pensar también. Bien, gracias, Medi. María Elisa. Perdón, muchas gracias por la invitación siempre a este taller, que para mí es muy importante. Ahí me tuve que escapar de alguna reunión, lamentablemente no pude estar en tu exposición, pero sí leí con mucho cuidado tu artículo, que me pareció muy interesante, muy sugerente, así que también agradezco poder participar en esta instancia. Mira, me parece que haces una propuesta, ¿cierto?, para ir demostrando tu idea sobre lo que quiere decir, en el fondo, bueno, estaba pensando específicamente en el título, que era súper representativo, bueno, la injusticia epistémica. Y en uno de los tantos ejemplos que das, tú recoges el pensamiento de John Scott en términos de diferencia. Pero no me queda tan claro la utilidad que tendría en el contexto que tú estás analizando, porque, por ejemplo, si bien ella critica efectivamente lo que podría ser ahistórico o acrítico, lo critica pero lo recoge de una manera especial, digamos, desde la historia, toma estos elementos psicoanalíticos, pero al agregarle elemento histórico, dejan de ser ahistóricos y se convierten en históricos. Entonces, no entiendo bien
¿a qué te refieres con la crítica? Porque para ella el psicoanálisis es un aporte a la historia. Entonces, esa parte me quedó un poquito, yo sé que no te extiendes en cada uno de los ejemplos porque no es la idea, sino que es ir mostrando ejemplos diversos. Entonces ahí un poco preguntarte sobre ese caso específico y también sobre cómo verías el psicoanálisis en la propuesta que estás haciendo de la injusticia epistémica. Gracias por el comentario. Antes que eso, me di cuenta que también se relaciona con lo que vos estás diciendo, que lo pensaba cuando escuchaba a Mehdi recién, dar un poco de contexto de lo que ustedes leyeron. Ese es un capítulo de un libro, una compilación, que de hecho está saliendo en estos días, sobre injusticia epistémica. Entonces, por eso en ese capítulo no hay, lo que yo sí hice en la presentación de hoy, una contextualización de qué es la injusticia epistémica, digamos, lo agregué en 2 frases para enviárselos, pero eso no está desarrollado, porque bueno, los lectores de ese capítulo no lo van a necesitar. Pero bueno, ese es el contexto, por eso hay tanto dicho, digamos, digo tanto sobre las representaciones del pasado y tan poco, digamos, sobre injusticia epistémica como fenómeno social. Eso para aclarar. Y respecto a lo de Scott, no, mi idea con el uso de Scott es, un poco lo mencioné hace un rato, mi idea es, ante el fenómeno de la injusticia epistémica, ya sea gente que le ha dado ese nombre o gente que no, se han propuesto distintas salidas o distintas soluciones, digamos, o distintos abordajes en realidad del problema. Por ejemplo, del problema de la exclusión de ciertas voces de las representaciones del pasado, ¿no? De ciertas autorías, ¿no? De ciertas voces para narrar su propio pasado. O la exclusión de ciertos sujetos como agentes históricos, etc. Entonces, ante esta situación se han propuesto distintos abordajes. Uno de los abordajes es el del fundacionismo de la experiencia, que es el que critica a John Scott. O sea, yo lo que estoy haciendo ahí, o lo que era mi intención hacer ahí, era decir, bueno, ante este fenómeno, una solución que se ha propuesto es, bueno, traer al primer plano, digamos, a las voces de los sujetos que han pasado por esta experiencia o de los que forman parte de estos colectivos, porque el hecho de formar parte de esos colectivos les otorga algún tipo de privilegio epistémico, y ahí yo sigo a Scott y estoy completamente de acuerdo y me parece fantástico lo que ella dice respecto de los problemas que tiene ese abordaje, ¿no? Los problemas que tiene digamos, pensar que esto se va a resolver priorizando las voces, o no priorizando, sino incluyendo las voces de estos sujetos, ¿no? Por todos los problemas que señala Scott y por muchos otros también que hemos visto, digamos, el artículo de Scott ya tiene más de 30 años, por lo que hemos visto que ha pasado en todos estos años con las limitaciones lógicas que tienen las historias planteadas en este sentido. Entonces ahí mi intención era justamente seguir, digamos, traer a Scott a la conversación a mi favor, digamos, como respuesta a una de estos abordajes. Los otros abordajes, la otra respuesta principal, digamos, que se ha propuesto, viene del marco que también lo menciona el artículo, del marco de la injusticia epistémica, y es la vía de las virtudes, del cultivo de virtudes epistémicas, que también tiene limitaciones. Entonces la idea era mostrar 2 abordajes que para mí son insuficientes, digamos. Muchas gracias. Bien. Gracias, María Elisa. Fernando, por favor. Sí, muchas gracias, Moira. Debo reconocer como Mehdi que tu trabajo me interpela directamente, pero quiero precisar un poco en qué sentido, en el sentido que nos muestra los límites de nuestros esquemas conceptuales, de nuestras prácticas intelectuales, de nuestras formas de abordar la investigación, en este caso histórica. Nos coloca ahí frente a esos límites.
Y eso es de agradecerse porque nos permite precisamente postular formas reflexivas, ¿no? Nos pone a pensar frente a nuestros hábitos, frente a nuestros patrones, digamos, habituales. Nos coloca en una situación de exigencia reflexiva muy fuerte. Creo que eso tiene el valor del límite y por eso te agradezco tu trabajo. Ahora, yo quisiera abordar dos cosas nada más muy rápido, a ver si puedo hacerlo rápido, porque estas cuestiones no son rápidas. Una tiene que ver con esta situación de dónde colocas tu trabajo, digamos, en una socioepistemología, lo decías, ¿no? En tu exposición sobre todo. Y eso nos coloca frente a las maneras habituales en las que desde la filosofía se ha planteado el problema del conocimiento, la reflexión epistemológica. Y como decías, frente a la pregunta de Evelia, no se trata de llenar un vacío, yo lo interpretaría como la necesidad de romper precisamente con esos marcos previos. Si estamos ya en una reflexión epistemológica que tiene que tomar nota de su situación social, de sus contextos culturales donde se ubican, forzosamente nos debemos pensar en una situación muy diferente a la situación en la que abrió la filosofía moderna el problema del conocimiento. Y a eso se alude con el concepto de pluralismo epistémico. Eso nos obliga a reflexionar seriamente sobre los límites de nuestras posturas. Y donde ya no es posible articular una suerte de teoría general del conocimiento, sino que se deriva en términos precisamente de esta diferenciación de posturas y enfoques, que se convierten ahora no en un obstáculo, sino en una virtud reflexiva. Esa es una primera cuestión, digamos. Yo creo que nos coloca precisamente en cómo pensar esta situación epistémica de pluralismo cuando hemos estado acostumbrados, incluso educados, a sostener la necesidad de los consensos casi absolutos, podríamos decirlo así. Incluso de cómo plantear un diálogo entre nosotros, ya no desde desde los valores absolutos que pensamos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces eso nos coloca en una situación diferente. Ahora yo quisiera, como segunda cuestión, regresar a Scott y a Tosi, a Verónica Tosi, con esta crítica a lo que tú has denominado fundacionismo, ¿no? Respecto a la identidad, respecto a la experiencia, y sobre todo los dos primeros aspectos que planteas en tu trabajo en relación a la crítica de Tosi siguiendo a Scott. La primera, que afirma que este fundacionismo supone un sujeto con una identidad ya constituida, estoy leyendo, y una experiencia acorde aunque silenciada. Y el segundo responde a las propias categorías cuestionadas de representación, etc. A ver, supone un sujeto con una identidad, pero yo incluso ahí pondría en crisis la propia noción de sujeto. Digamos, habría que ponderar quizás la propia noción de sujeto. No solo de un sujeto con una identidad o con una experiencia clara, sustancial, etcétera, sino la propia noción de sujeto, que es una noción heredada precisamente de esa tradición de la cual suponemos estamos en proceso de ruptura o de discontinuidad, para decirlo con otro vocabulario, ¿no? Nos coloca en una situación de que esa exigencia reflexiva de la que hablaba implica ya imaginar nuevos vocabularios, nuevos registros conceptuales. Y esto me parece que pasa también con la propia noción de sujeto. Claro, es muy difícil sustraernos a la herencia pesada de ese vocabulario filosófico, pero creo que nos coloca en una situación de, precisamente como tú señalas, de cómo frente a esa herencia, frente a ese pasado, cómo imaginar nuevas aperturas, en fin, nuevas formulaciones, incluso conceptuales, que nos coloque precisamente en serio en esta situación de pluralismo epistémico. Bueno, eso es lo que
quería decir, y te agradezco mucho tu participación, Moira. Muchas gracias, Fernando. Me parece súper enriquecedor lo que mencionás, y como vos mismo decís, ¿no? Como que nos lleva a nos muestra la dificultad infinita de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Todos, creo, acá, y como gente que trabaja en teoría de la historia y filosofía de la historia. Estoy de acuerdo, lo del cuestionamiento, digamos, de poner en crisis la noción misma de sujeto, es algo que acá no había pensado en mencionarlo, pero estoy totalmente de acuerdo, y de hecho yo he trabajado bastante con teoría queer, con el marco de la teoría queer, donde no se ha trabajado mucho sobre narraciones del pasado, pero he tratado de hacer esos cruces, y una de las cosas que se señala justamente es la noción de sujeto que tenemos no sirve, justamente porque por esto que vos decís, y porque además la noción de sujeto supone una estabilidad, una continuidad en el tiempo, ¿no? Que incluso los trabajos más, no sé cómo decirlo, progresistas, por decirlo de alguna manera, como pueden ser proyectos de historia oral o de historia desde abajo, algunos de los que yo mencioné, incluso esos siguen suponiendo esta noción de sujeto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede hacer digamos, un trabajo sobre el pasado desde una perspectiva, como es la perspectiva queer, en la que en su núcleo mismo está la crítica del sujeto moderno, ¿no? Pero a la vez, metodológicamente casi que necesitamos ese sujeto moderno, ¿no? Porque, no, como vos decís, no tenemos todavía otras herramientas, o al menos no hemos logrado como interiorizar cómo eso se expresaría en el trabajo concreto, ¿no? Esto pensando en el trabajo historiográfico, pero pensando también en el trabajo teórico, en teoría de la historia, ¿no? Bueno, ¿qué noción usamos si no tenemos la noción de sujeto? Pero me parece súper atinado. Lo mismo con la cuestión de el pluralismo, y esta inclinación que tenemos a la búsqueda de definiciones, de cierres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la perspectiva, por ejemplo, de Verónica Tosi digamos, con sus propuestas más recientes sobre un enfoque pragmatista, va un poco en la dirección de salir de ese cierre, ¿no? Como que ofrece, creo yo, digamos, vías bastante concretas, siempre obviamente dentro de la filosofía y la historia, para salir un poco de esa búsqueda de los cierres, ¿no? Y la inserción dentro de la epistemología social, que mencionabas al principio, justamente lo que hace, digamos, pensar esto desde la epistemología social, lo que digamos, nos expone volviendo a la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que es una cuestión que para mí, al menos en mi trabajo, siempre ha como estado presente en mayor o menor medida. El enfoque desde la epistemología social nos presenta ante la responsabilidad irrenunciable, digamos, inevadible, ineludible, de hacernos cargo de nuestro posicionamiento social e histórico, obviamente, al momento de generar respuestas, ¿no? Eso es algo que una vez que uno entra, digamos, se plantea dentro del marco de la epistemología social, ya no puede no trabajar con ese posicionamiento, ¿no? Y entender que esto no implica solamente enunciar desde dónde estamos hablando, sino hacer esa tarea para la que tampoco nos han entrenado, de identificar de qué forma nuestras ideas son nuestras ideas, entre otras cosas, porque hablamos desde ese lugar social, ¿no? Entonces no es simplemente decir, bueno, yo hablo en tanto mujer, etcétera, etcétera, sino, bueno, realmente, ¿qué de lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo porque ocupo este lugar social? ¿No? ¿Y qué otras cosas no estoy ni siquiera pensando o ni siquiera concibiendo? Y en ese sentido, la cuestión de la injusticia epistémica creo que puede ser de mucha ayuda, porque, bueno, digamos, uno de los primeros trabajos que hay que hacer es comprender de qué forma ese posicionamiento social a mí me hace ejercer la injusticia epistémica también, de ciertas maneras, ¿no? Así que creo que esto es como parte del trabajo, pero efectivamente es un trabajo
sin fin, ¿no? O sea, porque además siempre, de hecho a Miranda Fricker misma se le ha criticado, bueno, el hecho de decir, bueno, existe la injusticia epistémica y tiene estas dos formas, hace que probablemente queden por fuera otras formas que Miranda Fricker no identifica porque no la afectan o porque no se ha cruzado, digamos, con estas formas, o porque incluso de alguna manera ella se ve beneficiada probablemente por alguna forma de injusticia epistémica y que por lo tanto no la registra, no la percibe. Entonces eso es un trabajo de permanente revisión, ¿no? Creo que, y bueno, y creo que también eso es el trabajo de la teoría de la historia en un punto, ¿no? La teoría de la historiografía. Ay, perdón, ¿puedo decir dos cositas rápido? Tiene que ver con esta noción de responsabilidad que tú asumes y que me encanta esa noción, porque asumiría también, y que se encuentra ligada con este concepto de injusticia epistémica, yo que considero ahora, oyéndote y escuchándote y leyendo tu trabajo. Por un lado, responsabilidad implicaría también responsabilizarse en nuestras construcciones teóricas y mostrar cómo son siempre limitadas, contingentes, que no hay respuestas unívocas, únicas, que solo alcanza hasta cierto punto. Hacerse cargo de nuestras construcciones teóricas es mostrar precisamente los límites hasta donde llegamos con esas construcciones teóricas. Y esto implicaría como pensar la injusticia epistémica en términos de construcción de absolutos, ahora también, ¿no? El androcentrismo, vamos, el antropocentrismo, se han constituido como absolutos finalmente, y creo que ahí deriva también una injusticia epistémica que no asume su responsabilidad respecto a sus propias construcciones teóricas. Ahora estamos en una situación diferente, donde asumir esa responsabilidad implica precisamente lo que acabo de decir, enfrentarnos a nuestras propias injusticias epistémicas, pero ya sin posibilidad de referir a absoluto alguno, sino mostrar precisamente los límites mismos de nuestras respuestas, que son siempre equívocas, finalmente. Gracias, Mónica. Bien, fantásticas preguntas, fantásticas la discusión. Yo la verdad que también tenía una pregunta, no sé si tienes ánimo en realidad, habría que, no sé si lo has reflexionado, quizás sería sacarte un poco de tu propuesta, ¿no? Pero, ¿en qué medida esta injusticia epistémica afecta también al propio sujeto observador, ¿no? Está el caso, yo creo que conocen mucho, ¿no? Pero el caso aquí local en Chile, que María Elisa también conoce, ¿no? De colegas, por ejemplo, Silvia, te pedimos que puedas silenciar. Gracias. Colegas que hacen historia mapuche siendo ellos de la etnia, ¿no? Entonces, habría que también tratar de pensar en qué medida estos sujetos que se sienten históricamente pasados a llevar por una injusticia, que en el caso chileno es la del Estado frente, ¿cierto?, a reivindicaciones territoriales, culturales, son también agentes de construcción de representaciones del pasado, de su propio pasado, ¿no? Y ahí hay una dialéctica interesante de poder reflexionar. Y lo otro que tú comentaste, que me pareció evidente, ¿no? Que aquí hay una relación con el pasado que es política. Pero ojo que no solo es política, es epistémica, también es moral, ¿no? También es ética. Y también hay un tipo de relación con el pasado, que es lo que ha venido desarrollando a partir de la lectura de Russell, Drey y otros, Hermann Pohl, ¿no? Que hay una relación con el pasado que es material. Y esa relación que él denomina material, que a mí me parece que no está muy bien explicado, ¿no? en su introducción a la teoría de la historia, tiene que ver con lo que él bien define con lo que el pasado nos hace, ¿ya? Y que esto es lo que yo vengo conectando, ¿no? con la noción de estar afectado por el pasado en Paul Ricoeur, ¿ya? Que según Ricoeur sería la noción origen de la conciencia histórica, ¿no? Lo que el pasado nos ha hecho. Y esto es muy interesante porque, como bien dice Hermann Pohl, tanto las relaciones epistémicas, morales, éticas, políticas, tienen que ver con una proyección de sentido.
lo que el pasado la relación que tengo con el pasado la proyecto, ¿cierto? Hacia un futuro, ¿no? O hacia expectativas, más bien en términos coseleguianos. Pero la relación material, aquello que el pasado nos ha hecho, tiene que ver con el pasado mismo, ¿no? No tiene que ver con una proyección. Entonces, me parece que ese entrelazamiento podría ser quizás fructífero, no estoy pensando simplemente como consejo bibliográfico, ¿no? No consejo, sino comentario, ¿no? Con respecto a tu propio trabajo, que me parece interesantísimo. Te vuelvo a agradecer tu tiempo y esta conferencia fantástica. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, me sirve muchísimo lo que decís. Respecto del primer punto, sí, definitivamente, claro, yo me referí más bien a sí, ciertos sujetos históricos, digamos, pero también hay que pensarlo, como vos bien decís, en relación con qué tipo de sujetos, digamos, producen estas saberes acerca del pasado, y cómo eso incide en la circulación de esos saberes, ¿no? O sea, la injusticia testimonial implica que se les asigna menos capacidad o menos credibilidad a este tipo de sujetos, por ejemplo, de sujetos no blancos, y eso significa que los saberes que generan van a tener una circulación minoritaria, ¿no? Y a su vez eso incide obviamente en, bueno, cuáles son nuestras concepciones sobre lo que es el Estado chileno, por ejemplo, ¿no? Y eso retroalimenta, como decía, otras formas de marginación, ¿no? Entre otras cosas por la falta de acceso a narraciones alternativas acerca de ese pasado. En el caso, me imagino que en el caso chileno también debe existir, en el caso argentino recién ahora se está empezando digamos, a escuchar, no porque no hayan tenido voz o porque no hayan hecho cosas, sino recién ahora se ha empezado a escuchar a quienes vienen señalando masacres producidas por el Estado argentino, no solo en la época colonial, sino también digamos, durante la existencia del Estado argentino como Estado independiente. Y recién ahora se está empezando a escuchar eso. Y no casualmente las voces que circulan en general son las voces de personas blancas aliadas, digamos. Lo digo entre comillas, no porque esté desmintiendo, digamos, su carácter de políticamente comprometidas, sino porque obviamente este tipo de injusticia testimonial también incide en, bueno, ¿quién tiene que decir que existió esta masacre contra poblaciones indígenas para que se lo escuche un poco, ¿no? Y eso también es notable. Pero es cierto que esto, digamos, también tiene que formar parte del análisis y me sirve que lo señales. Y en relación con lo segundo, me parece, creo que ahí, esto a mí me parece fascinante la cuestión de digamos, la presencia del pasado en el presente y la afectación por el pasado y demás. Y creo que esto también, me parece interesante que lo sumes, digamos, como una dimensión adicional, porque yo en general eso lo subsumo a la cuestión política, pero es cierto que está ahí también el aspecto ético, moral, y que vale la pena pensar cómo se expresa de manera diferente en términos políticos y en términos ético-morales, así que me sirve un montón esto que me decís y te agradezco. La verdad que me voy con muchísimas ideas y eso me sirve muchísimo. Sí, bueno, uno de los objetivos de este seminario y la dinámica que hemos intentado impregnarle con Fernando es precisamente esto, ¿no? Que sea un insumo también para esta discusión para los propios conferencistas. Me parece que no hay más preguntas. Yo te quiero agradecer enormemente, Moira, por tu tiempo, por tu fantástica conferencia, agradecer los comentarios, los oyentes, quienes estuvieron también y por cosas de la vida tuvieron que desconectarse. No sé si Fernando quiere decir unas palabras finales. No, yo de nuevo agradecerle a todos, a Moira en particular, pero a todos los demás que nos hemos conectado este día por su asistencia a este seminario. Y simplemente decirles que continuaremos, digamos, con la reflexión, que como decía Moira, no tiene fin. Muchas gracias, Moira, en serio. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bueno, bien, entonces nos despedimos y nos reencontraremos, ya les mandaremos el correo de nuestro próximo conferencista. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.